Hola, bienvenidos a mi canal. Les habla Olga Herrera. Quinta parte del libro Despierten. Para ser feliz hay que ser valientes, de la escritora Laura de González. Al día siguiente vino a visitarme un maestro de luz. Vestía una bata blanca larga. Tenía un rostro angelical. Irradiaba sabiduría, amor y paz. También era digno de respeto. Algo habló que escuché de lejos. No entendí mucho lo que decía. Inmediatamente mi mente saltó a su manera. ¿Será que estoy otra vez allá? ¡Qué bien! Mentalmente le pregunté, ¿quién eres? Evidentemente no podía hablar. Esperaba respuestas fabulosas, quizás que dijera San Pedro o un ángel, aunque dentro de mí creía haber vuelto al cielo. Él dio su bendición a su manera y habló no con palabras, sino con la mirada. Al final sonrió diciendo, «Soy el maestro David Ferris». Respondí en mi mente de manera graciosa, «¡Qué bien! Estoy aquí de nuevo». La única manera que podía expresarme, motivado a los dolores y el trauma evidente que no me permitía hablar. Así que entre señas, como podía, quise decirle que se parecía a San Pedro. Él sonrió, con señas me pidió que me quedara tranquila. Sé que me dijo algo que no entendía al momento. Quizás eran rezos o mantras. Lo que sí les puedo decir es que a partir de ese momento comencé a sentirme más en esta dimensión. Luego, al recuperarme, pregunté por él y me dijeron que era el gran maestro de la fraternidad universal, acompañándonos hoy en otro plano. Dios lo bendiga. A la semana del accidente y tras la insistencia de mi hija de querer verme, el médico permitió su visita. Mis padres la trajeron a la clínica para nuestro encuentro. Ella no se quedaría tranquila hasta verme. Cuando entró a la habitación y me observó detenidamente, su expresión la delató. Su cara decía todo lo que sentía. Le daba miedo besarme. Me tocaba los pies con mucho cuidado. Me veía mostrando su asombro, el cual no pudo disimular, a pesar de las instrucciones de mis padres, hasta que se arriesgó. «Mami, ¿qué le hiciste a tu cabello?», preguntó. Se preocupó al ver que me habían dejado sin cabello. Tenía casi toda la cabeza raspada y una venda cubría una parte nada más. Me miró con compasión. «Tranquila, mami, ya vas a estar bien. Yo te voy a cuidar». No dejaba de ver mi cabeza cubierta por las vendas. Detallaba el drenaje que salía del centro de la misma y colgaba hasta reposar en la cama con otra sonda que colgaba hacia el piso, totalmente hinchada, los ojos que casi no eran visibles. Todo mi cuerpo era un hematoma multicolor. Creo que todas las personas que me visitaban se impresionaban al verme, porque su expresión los delataba. Era difícil ocultarlo. Muchas veces pedí un espejo y nunca me lo quisieron facilitar. También les pedí que me tomaran fotos para verme y nadie fue voluntario. Unos meses después, viendo la televisión, Jonita me señaló una momia que salió en un programa de televisión y dijo, «Mami, se parece a ti cuando estabas en la clínica». Eso me dio risa, pero entendí que se impactó fuertemente. Pasaron los días. Las visitas estaban restringidas por el médico debido a mi estado de salud. Los primeros días hubo un desfile de personas conocidas que querían verme. Ellos solo podían dejar su mensaje y aprovechaban el encuentro para hablar entre los que se conocían. Mientras pasaba el tiempo, me encontraba bajo los cuidados de mi comadre Zahira
y la pareja con quien compartía en ese momento, quienes se turnaban las guardias diurnas y nocturnas, haciendo su mayor esfuerzo, hasta que llegó el momento que cada quien debía continuar con sus actividades. Yo no sabía dónde me encontraba. Permanecía en una sensación como si estuviera flotando. No recuerdo mucho lo que pasaba. Dormía con medicamentos durante casi todo el día y la noche. Así fue durante las primeras semanas. Además de los calmantes para los dolores que ya habían aparecido en todo mi cuerpo, frecuentemente mi pareja y amigo era quien me cuidaba durante la noche. Llegaba a la clínica después de trabajar o hacer sus actividades diarias. Compartía conmigo contándome algo de lo que hacía durante el día. Mantenía sus sentimientos totalmente cerrados en su interior. Era una persona cabeza dura, quien a pesar de mi estado debilitado de salud, no se permitió romper su coraza o armazón, creyendo protegerse para no dar amor incondicional. Razón que lo mantuvo solo los primeros días de ese proceso a mi lado. Luego retomó su vida y se alejó. Nunca olvidaré sus palabras cuando me dijo: el accidente es problema tuyo, no mío. Tú debes resolverlo o tu familia, pero yo no puedo más. Al oír sus palabras rompió mi corazón. En el fondo comprendí que era verdad. Era mi crecimiento, tanto mi salud como los problemas que se generaban de ello debía atenderlos yo misma. Él perdió la oportunidad de amar incondicionalmente con solo apoyarme mientras mejoraba. Permanecí los últimos días en la clínica con mi gran amiga, hermana, compañera de juventud y comadre Zahira, que por ley de casualidad ha sido testigo de la mayoría de mis experiencias. Ella siempre me acompaña en los momentos más difíciles. Estoy segura que fue una promesa hecha en otras vidas y aún permanece trasladándose en el tiempo y en el espacio. Gracias, comadre, lo has hecho muy bien. Tenía varios días hospitalizada, resistiendo los dolores, los cuales no podía definir bien qué me dolía más, si el cuerpo físico, mis sentimientos o mis emociones. Mejoraba un poquito un dolor y salía otro diferente. Sanaba una situación sentimental, surgiendo otra. Así fueron transcurriendo mis días. Mi recuperación era lenta. Un día le pedí a Zahira que por favor abriera las cortinas y las ventanas. Quería ver el cielo, sentir el aire, saber qué había en el planeta Tierra, sentir los rayos del sol. Para mí era importante. Ella me complació abriéndolas y se sentó a mi lado. Como siempre, comenzaba hablando de las diversas oraciones que practicaba para cada problema de la vida. Recomendaba un rosario o una oración especial. Hablaba en esta oportunidad de la caminata de la Virgen de la Encarnación. Como no podía hacer otra cosa, la escuchaba sin hablar. Por supuesto, me era imposible ni siquiera mover la lengua. Me dolía todo, absolutamente todo el cuerpo. Este se había despertado para indicarme todo lo que debía corregir, pero aún en mi ignorancia ni lo advertía. Me parecía que había estado dentro de una gran máquina para lavar, que me habían dado golpes por todos lados. Ingresé a una lavadora para limpiarme, purificarme, liberarme con energía divina. Era un remolino de purificación que necesitaba para despertar y avanzar un paso más. Al abrir las ventanas apareció, como magia divina, una hermosa paloma blanca que entró a la habitación y voló alrededor de la cama. Nos miró a las dos, voló por encima de la cama dejando caer una pluma blanca justo en el medio de mi pecho, a la altura de mi corazón. Siguió volando hasta pararse en el borde de la ventana. Nos miró y se despidió con un baile que parecía un ritual. Daba vueltas sobre sí misma. Mi comadre quedó embelesada por lo que había visto, exclamando con asombro: Laura, es la bendición del Espíritu Santo que vino a ti.
En mi proceso, solo pensé como lo hacen las personas profundamente dormidas y como lo acostumbraba a hacer frecuentemente en esa etapa de mi vida, lo cual entiendo ahora que es normal entre estas personas. Para aquel momento dije, ¿qué tiene que ver la paloma con el Espíritu Santo? No comprendí el hermoso mensaje que el universo me brindaba. Sin embargo, al transcurrir el tiempo fui asimilando poco a poco, despertando hasta concebir que hay que estar atento a todo, porque todo tiene un significado. Son símbolos o señales que nos envían para anunciarnos algo. Por ello pido perdón, la ignorancia oscureció la realidad. Agradezco inmensamente a las personas que estuvieron presentes en esta experiencia, los que me auxiliaron, los que me diagnosticaron, los cirujanos, las enfermeras, los funcionarios que intervinieron, los obreros que aseaban, los que me daban de comer, los que me daban ánimo para no decaer, así como también agradezco a todos aquellos que no me apoyaron, no comprendieron y los que me abandonaron. Todo fue perfecto. Muchísimas gracias y bendiciones a cada uno. Dios los plene de amor incondicional. Todo fue perfecto. Llegó el momento de salir de la clínica. Había transcurrido 1 mes y medio del accidente. Ante la junta médica pedí que me permitieran irme a casa. No soportaba más estar en una habitación, o me daban de alta o me escapaba. El médico tratante sonrió al escucharme plantear mis condiciones: o salgo o me voy. Así de sencillo. Él, con una leve sonrisa, aprobó mi salida, recomendándome que si me sentía mal, regresara. Tomé esa decisión ya que debía afrontar el camino a seguir y ver cómo podía cumplir mis responsabilidades. Tenía una hija y un hogar, era madre soltera, sin apoyo familiar, o mejor dicho, me ayudaban a su manera. Todos opinaban lo que debía hacer, pero ninguno fue capaz de escucharme desde su amor para saber lo que deseaba emprender. Tenía que despertar a otra realidad que no aceptaba en ese momento. No solo me vi, sino que me sentí sola, junto a mi hija de 8 años, con toda la responsabilidad de una mujer divorciada, que se le sumaba no tener capacidad para poder moverse ni caminar. No coordinaba bien los movimientos, con un collarín rígido en el cuello, una férula que abarcaba toda la pierna izquierda, con el cuerpo entre una gran mezcla de colores verde, rojo, morado, azul, negro, producto de los golpes que todavía producían dolor y me maquillaban para impactar. Tenía fracturadas 2 costillas, fracturas en varias vértebras de la columna cervical, igualmente la pierna derecha hinchada por los golpes, lesionado un pulmón, fisura de cráneo, algunas convulsiones. Además del impacto me habían tomado más de 300 puntos en mi cabeza. Entre otras cosas menores, me salían vidrios de todo el cuerpo, los cuales expulsaba sola. Todo esto aunado a dolores permanentes tanto físicos como emocionales, los cuales no sabía cuáles dolían más. Estos dolores variaban de lugar e intensidad. Mi deseo de salir se mezclaba con miedo y soledad que sacudían mi vida nuevamente. De igual forma descubrí que todas las personas continuaban con su vida y rutina. Era lo más normal. Yo estaba ahí sin saber qué hacer, con el apoyo y comprensión que me brindaba mi hija. A su corta edad, ella era suficiente para consolarme. Decía: mami, no llores más, todo va a estar bien. Cuando yo sea grande voy a ser médico para curarte y cuidarte. Jonita se interesó en aprender cómo inyectarme, pues debía cambiarme y hacer la rutina diaria para que no sufriera tanto dolor. En todo este juego se fueron unos ángeles y llegaron otros para apoyarme. Mi vecina Egle y su madre Julia, que causalmente eran enfermeras, con toda la disposición de amor, enseñaron a mi hija a ser mi enfermera particular y así poder cumplir el tratamiento, sobre todo en las horas nocturnas o cuando Julia estaba de guardia en el hospital. De esta manera mi hija decidió iniciar la trayectoria profesional como médico.
Hoy día es médico cirujano pediatra, egresada de la Universidad Central de Venezuela, Hospital Universitario Luis Racetti de Caracas. Estoy firmemente convencida que esa es su misión, a pesar de estar en su proceso de despertar, camino que cada quien debe recorrer, y estoy segura que en cualquier momento lo logrará. Para superar lo más difícil del proceso de recuperación, lo mejor era descansar, estando consciente que no debía pensar tanto porque eso me perturbaba. Debía aceptar la experiencia indispensable para avanzar en este cambio de vida, hasta que poco a poco fui asimilando mi evolución en el plano físico terrenal. También fui observando los sucesos externos de mi vida, como actos tan terrenales. La situación que se entabló en los tribunales me afectaba por lo complicado del escenario, el juicio que se instó producto del accidente, donde la corrupción corroía el proceso. El abogado defensor había negociado con la otra parte para abandonar el caso, todo por dinero. Además, las presiones que ejercían los nuevos jefes en mi empleo, sus exigencias imponían que me incorporara al trabajo, amenazaban con buscar la manera de sustituirme. Siendo padre y madre no podía quedar desempleada. Tuve que ir en contra de las recomendaciones médicas de mantener reposo incorporándome al trabajo, lo que realicé por etapas. Primero, medio tiempo, luego por 3 días a la semana, donde soporté los dolores para poder defenderme con una pierna inmovilizada, el collarín en el cuello para las cervicales y una sutil faja para soportar las lesiones del cuerpo que aún tenía hinchado. Así fui incrementando mi actividad progresivamente hasta cumplir con la jornada completa. En toda esta carrera ya percibía que no era la misma persona. Me molestaba la actitud de mi familia, el comportamiento del entorno y de los amigos o quizás del mundo que creía conocer. No me debilité, al contrario, esas actitudes me fortalecieron al hacerme comprender que era mi proceso y que debía superarlo. Fui recuperándome de las lesiones, el dolor de la columna no cedía. Algo cambiaba dentro de mí que me permitía percibir más la ausencia de amor en las acciones de las personas. Sentía que la existencia del cielo era real y esto es lo irreal. Me sentía incomprendida, me preguntaba el por qué, al mismo tiempo que mejoraba mi salud. Mis dones de evidencia, intuición y percepción también iban perfeccionándose, así que era muy fácil saber lo que venían a hablar conmigo. Si decían mentiras, si jugaban con mis sentimientos, prácticamente yo podía ver lo que nadie veía, escuchaba lo que nadie escuchaba, sentía lo que nadie sentía. Lo que me conmovía era saber cómo pensaban los demás. A veces no podía creer que una persona se comportara de esa manera. Comencé a despertar y esto es un proceso que lleva su tiempo. Lo que sí tenía bien claro era que los dones con los que había nacido se habían incrementado notablemente y tenía una razón de ser. Por otro lado, me afectaba la ausencia de recuerdos de una parte de mi vida. La otra parece que no existió jamás. Esto me motivó a asistir a una consulta con un médico psiquiatra. Le expliqué que solo recordaba lo más reciente de mi vida. Sobre mi niñez, juventud y adolescencia solo tenía leves recuerdos, pero la mayoría los había olvidado. El doctor, tras varias entrevistas, diagnosticó que era normal este proceso de recuperación. Poco a poco recordaría la mayoría de las cosas. Era cuestión de tiempo. Con apenas 29 años de edad, no tenía conciencia que el universo estaba encargándose de mi despertar, como el mejor padre y madre que existieran, cuidando que todo fuera perfecto para este crecimiento y recuperación. Todo fue relativamente rápido. Descubrí que cada quien tiene un camino por recorrer. Muchas veces se puede cruzar en el camino de otras personas y disfrutar momentos. Esto puede ser para toda la vida o puede ser por unos instantes. Comprendí que el dolor que cada quien siente, nadie más
lo puede apreciar, porque la profundidad de la herida es diferente para cada quien, así como el tiempo necesario para sanar también es diferente en cada uno de nosotros. Comprendí que cuando algo termina hay que dejarlo ir porque simplemente terminó. Internalicé que una fuerza superior dirigía mi vida desde que nací y sobre esto no tenía dudas. Ellos estaban presentes en cada situación. Aunque no los viera, permanecían a mi lado de manera especial. Yo lo percibía dentro de mi proceso, continuaba recorriendo el camino directo hacia mi despertar. En el transcurso de mi recuperación, muchas personas aparecieron, unas me ayudaron a mejorar. El médico acupunturista, el terapista, los sanadores, las personas que me cuidaban y atendían. Busqué todos los métodos o alternativas naturales para mejorar. Inclusive cambié mi alimentación hasta convertirme en vegetariana por recomendaciones del médico homeopático. Todo esto de alguna manera me ayudaba. Otras personas me juzgaban y criticaban, pero otras ni siquiera sabían que todavía existía. En los momentos más difíciles de mi recuperación pude ver la luz. Llegó a mis manos un libro que ha sido como mi libro de cabecera. Lo leí, lo estudié, lo volví a estudiar tantas veces como fue necesario. Comprendí y experimenté que mi vida había cambiado. Su autora es Louise L. Hay. Se llama Usted puede sanar su vida. No he encontrado ningún otro libro que me alimente como lo hizo ese. Todavía lo leo y continúo su aprendizaje. Lo recomiendo a todos los que tienen un proceso de salud para que entiendan dónde está la fuente de ese proceso. Lo recomiendo con los ojos cerrados. Si se comprende la enseñanza, se logra cambiar la vida de las personas enfermas, como fue mi caso. Después de leerlo, comencé a ser otra persona, mucho más sana. Me hizo comprender que era profundo el trabajo que se debía realizar dentro del proceso de recuperación debido a las heridas emocionales tan fuertes. Esto hay que observarlo, no hay otro camino para sanar. En el trabajo también llegaron los cambios, nombraron un nuevo equipo directivo, comenzaron cambios en las normas. Muchos trabajadores que estábamos viviendo esa situación se preocupaban. Era el único recurso para mantener a nuestras familias. Estoy segura que mi amado Señor desde el cielo me protegió, me sostuvo con su pequeña mano morena, pero tan grande, para que mi debilidad no me permitiera caer en depresiones. Dios se encargó de que viviera lo necesario para mi evolución dentro del proceso de comprensión, transmutación y liberación para la meta del despertar. Aproximadamente 6 meses después de incorporarme con normalidad al trabajo, llegaron otras experiencias que debía superar. Nunca creí que coexistiesen de esa manera las pruebas, pero estoy segura que las cosas suceden por alguna razón y éstas son perfectas, diseñadas con precisión para romper lo duro de la coraza que aún quedaba. Cada vez el golpe era más fuerte, era la manera de terminar de liberarme de esta irrealidad adversa. Nunca pensé haber tenido una situación así en esta vida, porque en otras quién sabe qué hice que quizás ahora se repetía para evolucionarlas. Seguramente dejé una acción incorrecta pendiente en el pasado y ésta se traspasó en el tiempo, espacio, a este presente, para que ahora asumiera la consecuencia y evolucionara mi karma. Esto lo analicé equivocadamente en ese momento. Sin darme cuenta estaba involucrada en una situación que me llevaba a estar a la orden del tribunal, sin haber hecho nada ilegal. En ese momento no tenía conocimiento o no comprendía que existían situaciones que se pudiesen presentar solo para saldar una deuda kármica.
No es fácil aceptarlo y como digo, siempre contamos lo que nos pasa o lo que nos hacen, pero nadie vendrá a contarnos lo que ha hecho simplemente por aparentar lo que no son o porque sencillamente no se recuerdan de sus vidas anteriores. Estas cosas no son fáciles de comprender o asimilar, pero está nutrido por la justicia divina, quien ejerce su poder en su mejor momento para cobrar la pena. Fui trasladada a una celda mientras las averiguaciones se llevaban a cabo. Sin embargo, dentro de ese lugar encontré personas que actuaban diferente. Ellos se convirtieron en una red de ángeles que me cuidaron durante el mes que estuve en ese lugar. Nunca me faltó comida a pesar de las prohibiciones. Ellos se las ingeniaban para proveerme de todo y hasta más de lo requerido. En esta oportunidad mis amigos y familiares no querían verse involucrados ni perjudicados, mientras yo internamente tenía fe y seguridad que todo saldría bien. Alguien me cuidaba en todo este proceso. Esa pequeña mano morena, pero tan grande, intervenía sin darme cuenta de su presencia. A la final, el tribunal decidió trasladarme a la cárcel de mujeres, donde estuve detenida durante mi proceso judicial, donde se me había calificado el delito de instigación o delinquir, delito que no determinaba cárcel por ser delito menor. Además, que debía demostrarse el acto público o testimonio de las personas que certificaban el hecho delictual. Pero este no fue mi caso. Estas acciones legales las comprendería luego al iniciar los estudios de derecho. Me preguntaba por qué había pasado todo, o mejor dicho, cómo había sucedido todo, y no le encontraba respuesta alguna. Todo surgió tan rápido que no me dio tiempo para pensar, sino cuando yo estaba en la cárcel. Sabía que tendría una respuesta oportuna, pero sería en su mejor momento. Siendo el tiempo mi mejor aliado, se manifestaría para llegar a mí la respuesta correcta muchos años después. Mi ingreso ordenado por un tribunal a la cárcel fue emitido para el recinto donde permanecían las presas calificadas de alto riesgo, mujeres, hombres, algo que jamás me hubiese imaginado que conocería. En ese lugar apareció otro ángel. Estaba preso y sumergido en la oscuridad. Se me presenta identificándose como un caballero. Me dio su nombre. Ese nombre no lo olvidaré jamás mientras viva en este plano. Tranquila, yo te cuidaré. Ven conmigo, dijo al verme, me ubicó en su celda. ¿Por qué estoy presa con hombres? Somos mujeres machos. Mejor no preguntes más nada. Sé que tú eres sana, por eso te cuidaré, respondió con una sola carcajada. Se quedó mirándome y agregó, te pareces tanto a mi hermana, ella es muy buena. Por eso también buscaré la manera de trasladarte al piso de abajo donde están las mujeres. Tengo una amiga en esta cárcel, quizás nos ayude. Quédate tranquila, yo sé lo que hago. No entendí lo que me decía, lo asimilé poco a poco. Me dio unos golpecitos en la espalda para tranquilizarme y agregó, tranquila, yo sé lo que hago, cálmate y procura dormir. No salgas de aquí sin mi compañía. Ellos me respetan, saben quién soy. Estuve 3 días en la habitación bajo su protección. Dormí muy poco, no tenía apetito, solo podía ir al baño cuando me cuidaban. Lo poco que descansé fue con sobresaltos. Al tercer día, él logró mi traslado al segundo piso, donde estaban las mujeres recluidas. Me bajaron a una habitación con una mujer que conocía bien todo el sistema porque tenía varios años presa. Ese mismo día se corrió la noticia de que había sido cambiada a otro nivel. Creo que de haberse sabido que me querían cambiar, mi vida hubiese corrido peligro. Esto me hizo comprender las intenciones de las detenidas en ese piso, donde fui salvada por él para no vivir una situación peligrosa. Como siempre digo, Dios sabe cómo haces las cosas, es perfecto realizándolas.
Tengo firme convicción que Dios jamás abandona a sus hijos, los cuida siempre sin importar las circunstancias que estén viviendo. Su pequeña mano morena, pero tan grande, siempre interviene aunque no la veamos. Las experiencias vividas para ese momento de mi vida eran iguales a las preguntas que me hacía. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me acontecían situaciones tan duras de experimentar? Quizás internamente sabía que en el momento perfecto despertaría con una respuesta clara, precisa y oportuna. Con todas las experiencias vividas, era normal y hasta valedera mi tristeza, dentro de un proceso reflexivo interno, además del sentimiento de soledad que me abrigaba, no sabía de mi hija. Mi familia no aparecía por ningún lado, ni tampoco los esperaba. Sabía que no irían a verme, no querían comprometerse con los abogados. Mi familia, creyendo solventar la situación, llamó a una abogada conocida que vivía en otra ciudad. Esta ciudad está bastante distante de la capital, como a 10 o 12 horas en auto. Todo para evitar gastos, pero evidentemente no hizo mucho. Por eso yo solo estaba en las manos de Dios. Aún no entendía su gran amor divino y su manera de hacer las cosas. Todo esto lo comprendería muchos años después, cuando desperté y vi su rostro, el rostro más hermoso en este mundo terrenal. Esta historia se las contaré más adelante, cómo descubrí que Dios está aquí con nosotros y nos cuida siempre, especialmente en los momentos más duros de la vida, aunque no admitamos esa verdad. Dios había puesto nuevamente a una persona en mi camino para apoyarme. Él aparecía de nuevo al enterarse de lo que estaba pasando. Me visitó el primer sábado de mi estadía en ese lugar. Era el día de visita para las detenidas. Dijo que no me preocupara, pues estaba buscando alguna solución. Estaba seguro de mi inocencia. Buscaba una salida que fuera segura. Los días pasaban observando experiencias jamás imaginadas, con seres de un submundo oscuro, difícil de comprender, sumergidos en su totalidad en un profundo sueño, y la gran mayoría sin deseos de despertar. Dios me dio fortaleza para avanzar en el camino y levantarme para continuar procesos duros que golpeaban mi cuerpo emocional. Para poder tener paciencia y tranquilidad, comencé a rezar el rosario a la Virgen. Quería estar cerca del cielo y poco a poco se comenzaron a unir otras mujeres detenidas que deseaban encontrar un camino, hasta que formé un grupo de oración con las compañeras de celda y cada tarde a las 3 p.m. nos reuníamos a rezar el rosario a la Virgen María, nuestra Madre. Esto me ayudó a cambiar el panorama por completo de lo que vivía a diario. Empecé a ver lo bonito y bondadoso que tenían cada una de ellas. Estaba maravillada porque mi tristeza había desaparecido. No me sentía abatida. Mi día transcurría aconsejando a las demás. Escuchaba y comprendía sus contrariedades. Creaba dinámicas de grupo para apoyarlas a sentirse mejor. Les ayudaba a coser, a pintar, a armar muñecos de peluche, cocinábamos en grupo y realizábamos un sinfín de actividades. Sentía que a pesar de la situación por la que estaba atravesando en ese lugar, se manifestaban bellos sentimientos. Palpé la carencia de amor. Empecé a enseñarles cómo podían sentir sus verdaderas emociones, cómo expresar lo hermoso que tenían represado y oculto, cubierto por una coraza que les daba aparente protección como defensa interna, pero en el fondo les bloqueaba su auténtica esencia. Conocí las injusticias de la vida terrenal, también comprendí la manifestación de la ley de causa y efecto, la cual se podía manifestar en cualquier tiempo y espacio. Por eso no es fácil aceptar las evoluciones que nos corresponden. Todos somos
seres hermosos y espirituales, en un proceso de evolución y liberación que solo Dios es capaz de explicar en su momento oportuno. Hice a un lado mis complicaciones para ser soporte de mis compañeras y apoyarles en lo que fuese necesario. Me sentía llena de vida. Sentí que no importaba lo que experimentaba. Lo importante era cómo aceptaba y comprendía a las demás personas, hasta el punto de olvidarme que estaba en una celda. Lo importante era lo que estaba dejando ahí sembrado en cada una de ellas. Fueron muchísimas las pruebas superadas en ese hermoso lugar, donde viví durante 3 meses y medio. Doy fe que en ese lugar fue donde encontré el cielo dentro de la tierra. Quisiera contarles todas y cada una de las experiencias superadas allí, pero no es la intención de este libro. Solo quiero narrar las experiencias que marcaron mi cambio hacia el despertar para una gran transformación en mi ser. Estoy segura que fue la forma sutil que esa pequeña mano morena pero tan grande utilizó para llenarme de humildad en el desconocido camino que debía iniciar, donde se materializaban cambios maravillosos, unificando los aprendizajes como unos puntos mágicos de partida a una vida llena de amor incondicional. Era costumbre la visita de los religiosos en las cárceles del país. Se realizaba como apoyo esporádico para alimentar el alma. Un día busqué ese alimento para mi alma y solo encontré un arduo interrogatorio sobre toda mi vida. Esa persona hurgó pregunta tras pregunta con la intención de encontrar todas las imperfecciones necesarias para su dictamen final. No comprendí la situación porque era yo la que debía expresar mis pesares. Las preguntas inquisidoras solo fueron para justificar su falta de amor. Esto exaltó la creencia del Dios castigador que tenía como doctrina, prejuzgando lo malo. Al final de su retórica intervine para concluir con una inocente pregunta. ¿Ya terminé? No respondió cínicamente, aduciendo la experiencia aquí. Me indica que todas las presas afirman lo mismo, su inocencia, porque no quieren decir la verdad, pero ellas le piden a Dios. Tú haz lo mismo, pídele a Dios y arrepiéntete de tus pecados. Ante esos fundamentos yo me quedé perpleja. Un ser que trabaja para Dios en esa misión de amor era incapaz de ver la parte de luz y amor que todas poseíamos, a lo que me dije a mí misma, ciertamente él no ha visto a Dios, yo sí lo he visto, lo sigo viendo, lo escucho, Jesús me guía, sé que él quiere algo para mí, que debo descubrir aquí dentro. Por esta razón no estoy triste, no me siento mal, no lloro, ni permito que ninguno que venga a visitarme lo haga, porque ciertamente estoy muy bien. Le doy amor a todas mis compañeras, les ayudo y les comprendo. Eso es lo que Dios quiere que haga. Usted no sabe amar a nadie, solo critica o juzga, sin saber la verdad, porque la verdad solo es de Dios, y Él puede ver todas nuestras vidas, acciones y omisiones. Después de este tropiezo comencé a descubrir muchas cosas que empezaron a manifestarse dentro de mí, viendo lo bueno de todo y en todos, repitiéndome constantemente: Jesús, confío en ti, pero ahora te necesito más. Necesito de tu presencia porque en la tierra no hay nadie como tú. Solo juzgan sin saber, por eso me entrego a ti en cuerpo, pensamiento y alma. No existirá nadie más en mi vida para hablar y compartir todas mis experiencias. Guíame con tu pequeña mano morena, pero tan grande. Creo que fue la primera vez que empecé a sentir en mi corazón, en mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones lo que Él quería que yo comprendiera. El guía espiritual cerró su corazón al amor incondicional hacia el prójimo. Él irradiaba miedos, dudas y temores. También estaba preso en busca de amor. Deseo que hoy día Él lo haya comprendido. Agradecida estoy también porque Él contribuyó para que yo avanzara en mi experiencia y continuara el camino hacia mi despertar.
por esta razón le doy gracias y pido a Dios que lo bendiga. Y hasta aquí la quinta parte del audiolibro Despierten. Para ser feliz hay que ser valientes, de la escritora Laura de González. Les habló Olga Herrera. Gracias por escuchar.